hablaremos de unas ceremonias que había en muchos pueblos de la antigüedad, ceremonias de matrimonios de los dioses. Eran unos dramas mágicos, unas representaciones, unas ceremonias sensuales, en las cuales una mujer era elegida como la esposa del dios y era entregada a él para que se uniera y para que quedara de esa manera garantizada la fertilidad y el bienestar general. Es decir, nada de productos transgénicos, ni Monsanto, No, ni fertilizantes. Había una ceremonia, había una mujer, y esperaban que viniera el dios para unirse a ella. Si el dios venía y se producía aquella unión sexual, eso significaba que íbamos a tener una extraordinaria cosecha. Claro, había que tener mucha fe, diga usted, para pensar en una visita divina. Bueno, solía suceder que la muchacha elegida para amar al dios se esperaba en vano. Armaba la ceremonia y el dios no venía. Vio cómo son los dioses. Sí. Se hacen rogar. De esquivos en general. Sí. Y la encerraban largos años en un lugar sagrado a ver si venía el dios. Por ese motivo, en muchos lugares se celebraban estas mismas nupcias sagradas, pero el dios era representado por un hombre cualquiera. Qué piola. Ahí empieza la civilización. Según el cronista, una supuesta y triste encarnación. Por ejemplo, en los grandes misterios de Eleusis, la bien carnal sacerdotisa de Deméter esperaba que llegara alguna vez Zeus con intenciones de unírsele. La parte del dios finalmente fue encargada al hierofante, si era el maestro de ceremonias, que era un sacerdote también consagrado a Deméter. Ahora bien, la unión sexual era solamente escénica, simbólica. Incluso el hierofante se privaba temporalmente de la virilidad con aplicaciones de cicuta. ¿Sabe usted que en contacto con la piel, la cicuta produce una especie de anestesia? Entonces, para que el hierofante no se entusiasmara mucho, lo surtían con cicuta y el tipo iba en esas condiciones, un poco adormecido, a encontrarse con la mujer. Ahora, el detalle es que de la privación del hierofante no estaban enterados los que asistían a la ceremonia. Claro. Y lo veían ahí, incluso parece que cuando las antorchas se apagaban, la pareja sagrada descendía a un lugar oscuro y la muchedumbre no veía lo que hacían, solamente aguardaba con ansia el resultado de la unión de la que creían dependía su propio bienestar futuro. Bueno, transcurrió un tiempo y aparecía el hierofante y exhibía silenciosamente a los presentes una espiga de cereal que era el supuesto fruto de la unión divina. Bueno, ¿qué quiere que le diga? No, Raro. bien, bueno. La gente se creía todo. Un símbolo. Es decir, la madre del cereal, encarnada por la sacerdotisa, había dado nacimiento, sin esperar mucho, al grano, y sus dolores de parto también se representaban en aquel drama sagrado. O sea que era como la revelación de la espiga. Hay que decir que en otros pueblos se esperaba redondamente la presencia del dios y no había representación que valiera. En Babilonia, el santuario de Baal, acerca del cual alguna vez yo he escrito, se elevaba como una pirámide sobre la ciudad con sus 8 pisos en serie decreciente. Era el sigurat y eran 7, creo, los pisos. En el piso más alto, al que se llegaba por una rampa, ¿no?, que iba dando vuelta alrededor de los distintos pisos, en el piso más alto, digo, había una especie de templo muy espacioso y en el templo un gran lecho magníficamente tapizado con una mesa dorada al lado, qué sé yo para qué. En aquel templo no se veía ninguna imagen, ni tampoco quedaba allí nadie, ningún devoto, solamente estaba esta mujer que según los sacerdotes caldeos había sido elegida por el dios entre todas las mujeres de Babilonia y allí quedaba esperando. Decían que el dios iba al templo por la noche y dormía en aquella cama. La mujer, como consorte del dios, esperaba y lo atendía. Y no podía tener relaciones con ningún otro hombre mortal. En Tebas también pasaba algo parecido. Dormía una mujer, en Tebas es en Egipto, ¿no? Una mujer en el templo de Amón,
también como consorte del dios, y al igual que la esposa humana del dios Baal en Babilonia, tampoco ella podía tener contacto con hombre alguno. Ahora, en los textos egipcios es frecuentemente mencionada esta mujer como la esposa divina, y en general era un personaje importante, tan importante como la reina de Egipto. En realidad los egipcios siempre pensaron que las reinas y los reyes eran engendrados por el dios, que tomaba la forma o se apropiaba del cuerpo del faraón y engendraba en la esposa del faraón a los hijos. Eso era lo que se creía, pero se creía de verdad, qué sé yo, acá dice. La procreación divina incluso está contada con gran detalle en los muros de dos templos de los más antiguos de Egipto, el de Luxor y el templo de Deir el-Bahari. Deir el-Bahari es un templo, si no me equivoco, a ver, fíjese alguno de los oyentes ilustrados, creo que era el templo de Hatshepsut, la reina, la faraona, la única que hubo en la historia de Egipto. No me venga con Cleopatra, porque Cleopatra no pertenece a la historia de Egipto. Bien, esta tipa tenía un amante, Hatshepsut, que era arquitecto, y fue ese arquitecto el que construyó como una ofrenda de amor el templo de Deir el-Bahari, donde está explicado, ¿no?, con jeroglíficos y dibujitos, cómo se realizaban estas procreaciones divinas. En Atenas, los reyes griegos padecían engaños divinos también. El dios de la vid, Dioniso, se unía a la reina anualmente. Si el papel del dios era representado por un hombre vivo, esto no lo sabemos. Por ahí sí, vio que piolas hay en todos lados. Sí, y llegan en medio de la ceremonia y dicen: ¿quién es usted? No, soy el dios, loco. Sí. Y te guiñan el ojo de acá. Y las minas se lo creen. ¿Cuántas veces usted en un bailongo le habrá dicho: ¿usted quién es? Soy el dios. Sí. Y la mina, mitad porque era un poco tarde. Sí. Había poca luz también. Si lo creyó o hizo como que se lo creía. Después de las 5 de la mañana uno se cree cualquier cosa. Puede leerse en Aristóteles que la ceremonia esta con la reina visitada tenía lugar en la residencia oficial del rey, conocida como el establo. Estaba situada cerca del ayuntamiento, en la ladera nordeste de la Acrópolis. Y el objeto de esta unión, desde luego, también asegurar la fecundidad de las vides. Último ejemplo, este es el que más me gusta. En la India, Sí. más precisamente en Bengala, no era una, sino todas las mujeres las que tenían la suerte de consagrarse sexualmente al dios Dharma. El resultado era una fantástica orgía, puesto que a Dharma lo representaban todos los hombres. Ah, bueno, entonces, señor. Muy bien. ¿La verdad? Esos son Sí. ceremonias. Democrática. Esta ceremonia de unión con el dios o con los dioses era como sigue. Primero, todos se bañaban. Muy bueno. Ante todo, buenas tardes. Sí, bueno, señor. Sí. Todos se bañaban, pegaban una enjuagada y después los hombres se retiraban a un bosque sagrado. Las mujeres se reunían en la casa del sacerdote principal. Después de un rato, las mujeres se reunían con los hombres, le lavaban las patas. Me hizo El asustar. desenfreno lo iniciaba el sacerdote, que agarraba a una de las menas, eligiéndose otro precio, y él empezaba, amaba a una de las mujeres, simbolizando la supuesta unión entre el sol y la tierra, ponerle. Y el resto primero observaba, bailaba, cantaba canciones obscenas. Qué lindo, Por ejemplo, un pajarito cantó en el atrio de un convento. Canciones de ese orden. Ea, 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 ea. Bien. Y finalmente, después de bailar, de cantar y qué sé yo, se entregaba a la orgía que hemos descrito al principio. O que hemos, ¿El sacerdote se quedaba o se iba? se quedaba un rato ahí, se quedaba, digamos. Igual no se daban cuenta porque se mezclaba, vio cómo son las orgías, ¿no? Sí, no se sabe. Que Como el después puré. Se arma una especie de desorden, como un puré. Empezamos a gritar: organícense, organícense, pero
pero no hay caso. Ahora bien, si después de esta orgía el sol no salía a alumbrar en todas sus fuerzas para facilitar la germinación del poroto, a corto plazo aquella orgía se repetía. O sea, muchacho, Día nublado. día nublado, 6 días seguidos nublado, me parece que es hora de mandarnos otra orgía. Y otra Claro, vez. sí. Qué lindo la India, ¿eh? Esto es lo que tenía que contarle acerca de ceremonias para promover el beneplácito divino y facilitar la fertilidad, que haya buenas cosechas, todo eso. Con todo eso hay buenas cosechas y el gobierno no lo entiende. Bueno, muy bien. Me fui a la ¿A dónde? a la discoteca. Ah, Yo no sé si hay canciones de este tipo de cosas. Me atendió el discotecario, le conté todo. Uy, orgía. Dijo que eso no era nada, Buah, siempre tiene algo más pataruélico. que él tenía una novia que lo esperaba también en la terraza. Buah. Y él llegaba y se disfrazaba de... Se disfrazaba, dice, no, de un dios no, del cartero. Y bueno, y después me contó cosas, orgías. No, sí, bueno, pero... Orgías, pero no, en realidad no eran orgías, eran... Aparte, él dice que tiene- tiene 20 amigos que siempre se reúnen a ver un canal pornográfico. Bueno, Ah, señor, eso no. no es una orgía. es muy diferente eso. Esos son 20 Y amigos. si tiene que ver cómo germinan las plantas, dijo. Bueno. Aparte, él tiene complejo de inferioridad. Y cuando usted viene y le cuenta una historia, él quiere superarla. Él quiere superarla, Y no sí, tiene sí. elementos para hacerlo. Y a mí me parece que también miente, Claro. como los oyentes de este programa. Bueno. Bueno, al final me dio Una un disco canción. acerca de estas novias que se pasan esperando a los dioses, Sí. y que se llama La novia ausente. Que es un tango muy lindo que canta Jorge Vidal.